Muy buenas tardes, seguidores y seguidoras de Neurosináptica. Soy Cintia Ascensión, psicóloga y directora de Neurosináptica Centro Psicológico Integral. El día de hoy me encuentro con mi amiga y mi socia, la psicóloga Perla Flores. Vamos a darle continuidad al tema de nutrición, pero esta vez vamos a hablar de cómo todos los alimentos llegan a impactar tanto en la cognición como en la conducta. Hola, Perla. Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? También muy bien, gracias. Efectivamente, seguidores y seguidoras, el día de hoy vamos a continuar con el tema de nutrición. Uno de los temas que más aquejan a nuestros pacientes y a nuestros seguidores es sobre qué alimentos pueden consumir los niños que no alteren la conducta, ¿no? Mucho escuchamos los mitos de es que no hay que darle juguitos porque tiene mucho azúcar, o no hay que darle chocolates porque tiene mucho azúcar, o ciertos golosinas como tal, se cree que solamente por el hecho de contener alto nivel de azúcares ya es el tema de que es dañino. Efectivamente, el tema y la situación en el alto contenido de azúcares, pues hay una afección, ¿no? La cuestión del proceso digestivo y demás, pero no solo es el azúcar. Ojalá solamente fuera eso, ¿no? Cada alimento sintético, por así decirlo, que no son alimentos naturales, contienen una serie de componentes químicos que generan alteraciones en las conductas, manifestándose a través de diferentes situaciones. Existe algo que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una sustancia que producimos nosotros de manera natural en nuestro cuerpo. Sin embargo, viene en algunos alimentos como, no voy a decir marcas, pero como este huevito muy famoso que trae una sorpresa dentro de él que todos los niños quieren. Este huevito, por ejemplo, contiene altos niveles de glutamato monosódico. Y además, pues no contiene leche, como dice, ¿no? Tiene altos potenciales cancerígenos y además alteran la conducta. ¿Qué hace el glutamato monosódico? ¿Por qué está en los alimentos si es tan tóxico o tan dañino? Pues bueno, este componente lo que hace precisamente es hacer que nos guste más consumir ese alimento. Sí voy a decir la marca tal cual. Hablamos de Nor Suiza, por ejemplo, que echamos o agregamos a los alimentos y entonces nos da este sabor como más rico, como más delicioso. Lo que hace precisamente este componente es hacer que nuestras papilas gustativas se exciten y sintamos que el alimento es mucho más rico de lo que en realidad es, ¿no? Entonces, por eso es que muchos alimentos sintéticos, chocolates comerciales, juguitos, paletas, caramelos, etcétera, contienen neurotóxico, ¿va? ¿Por qué neurotóxico? Pues porque afecta directamente a a nuestra cognición, perdón. Entonces, ¿qué manifestaciones podemos encontrar en la conducta? Pues podemos encontrar, por ejemplo, berrinches, podemos encontrar irritabilidad, podemos encontrar en algunos casos somnolencia, podemos encontrar llanto, ¿sí? Y reacciones emocionales inexplicables. ¿Qué sucede? Cuando estamos en un proceso de alimentación saludable, es más fácil identificar cuando hay algún componente que nos genera daño como tal, ¿no? O nos genera, perdón, alteración en la conducta. Pero cuando estamos tan acostumbrados a este consumo de alimentos tan de manera frecuente, pues entonces ya se nos complica más entender o discernir qué es exactamente lo que está generando este tipo de situaciones. Además de las alergias con irritabilidad en los ojos, con comezón, en la garganta, picazón, etcétera, también existen alergias alimentarias que no solo se manifiestan en síntomas físicos como tal, sino también en síntomas conductuales. Ojo, no solo el glutamato monosódico es el que puede generar este tipo de acciones adversas en nuestra conducta. También los pseudocolorantes, por ejemplo, el rojo, recuérdame Cintia si es rojo 3 y amarillo 5 o amarillo 5 y rojo 3, no recuerdo. Creo que es amarillo 5 y rojo 3. Sí, ¿verdad? Se me perdió aquí la nomenclatura, perdón, me olvidé, pero el rojo, el amarillo y el azul son los tres colorantes con mayor potencial cancerígeno y más dañinos que existen.
Los gasificantes, que los encontramos en todas las sodas, digo, ya depende de la parte de la República en la que nos estén escuchando, sodas o refrescos, como en algunas partes les dicen, también son altamente dañinos. Entonces, el hecho de consumir un chocolate, por ejemplo, o de consumir un juguito, pues no es solo el azúcar, sino todos los neurotóxicos que estamos ingiriendo. Si a esto le agregamos que, pues sí, mi amor, mira, déjate compro tus papitas, ¿no? Amarillas con queso, ¿no? Que no es queso, son puros colorantes y saborizantes, y tu juguito, imagínense la bomba de toxicidad que estamos consumiendo. Y esto no es solo una situación que haga reacciones adversas en los pequeños, también en los adultos, evidentemente, ¿sí? Pero si estamos hablando de una situación neurotóxica, pues evidentemente va a generar más daño a una personita que apenas su encéfalo está en desarrollo, ¿sí? Que a un adulto que ya tiene pues un encéfalo más maduro, ¿no? Por así mencionar. Entonces, las manifestaciones que pudiéramos encontrar, principalmente retomando, son irritabilidad, somnolencia o, insomnio, llanto inexplicable y cualquier emoción que se exprese de manera muy intensa. Muy intensa, exactamente, gracias Cintia, se me fue la palabra, que se exprese de manera muy intensa, de manera inexplicable. No quiere decir que solo tengan que ver con la alimentación, pero como ya lo hemos comentado anteriormente en algunas otras cápsulas informativas, pues la alimentación, la excreción y el sueño son los 3 factores más importantes a evaluar en el momento de un proceso terapéutico o cuando existe alguna afección conductual. Entonces, si la alimentación nos está generando una alergia, pues entonces es un factor muy importante a determinar y a someter a una dieta nutricional adecuada para disminuir los niveles de conducta. Desde mi experiencia les puedo decir, me han tocado casos en los cuales al retirar el alimento que generaba alergia, pues ya ni siquiera requerimos proceso terapéutico, ¿no? Porque la irritabilidad o la hiperactividad se disminuyó de manera sumamente significativa. Claro, pero de hecho me hiciste recordar uno de los casos que compartíamos porque eran hermanos, en el que casualmente justo antes de iniciar la sesión, uno de ellos toma una de estas papas que contiene queso y empieza a aumentar la irritabilidad, empieza a aumentar la inquietud, incluso su rostro se empezó a llenar de manchitas rojas, ¿no? Sí, y fue inmediato. Pero sí. bueno, como parte también de esto y creo que complementar, quizás en algún momento pudiéramos también proponer como este tema de lectura de etiquetas, porque no solamente son también en los edulcorantes. Por ejemplo, la salsa de tomate es algo que les encanta a los pequeñitos y que es muy común, al menos en México, que los niños pidan el huevito con catsup, ¿no? Huevito con cachu. Y la catsup pues también llega a contener este ingrediente de glutamato monosódico. Aquí la parte más importante es pues que nos familiaricemos con qué es lo que estamos ingiriendo como tal. Y ahora también otro de los puntos para complementar qué alimentos alteran la conducta es, pues, qué alimentos pudieran favorecer la cognición. Aquí estamos hablando que tal cual entre los alimentos más naturales, mejor procesamiento se va a hacer a nivel metabólico y por lo tanto mayores beneficios a nivel cognitivo. Ya nos comentaba la licenciada Rubí en la charla anterior que nuestro cerebro necesita glucosa para tener un buen funcionamiento. ¿De dónde va a obtener esta glucosa? De todo lo que consumamos, no solamente del azúcar. Estamos hablando de carbohidratos, de proteínas, de grasas naturales, de frutas, verduras, etcétera, ¿no? Todos tienen diferentes componentes. Entonces, hablando, por ejemplo, de carbohidratos, que serían los más naturales para los pequeñitos, estamos hablando de la tortilla de maíz. Podemos decir que la República Mexicana es muy rica al tener este alimento a base de maíz que nos favorece tal cual un proceso digestivo adecuado y que por lo tanto tiene un buen rendimiento en cuanto al proceso que se va a realizar y que va a impactar en el cerebro al final de cuentas. Estamos hablando de que es necesario que los niños consuman proteína, sobre todo en la mañana, que generalmente o la mayoría de la población acude a clases matutinas o tiene mayor necesidad de tener un buen rendimiento, sobre todo las primeras horas de la mañana. Estamos hablando también de grasas naturales, las cuales obtenemos del aguacate, de los cacahuates, nueces, almendras,
almendras, chía, etcétera. Todas estas semillas que realmente nos van a dar un aporte de grasa, pero de una grasa natural que no va a venir a generarnos ningún malestar físico y que por lo tanto también van a hacer que nuestro cerebro tenga la cantidad de glucosa adecuada para tener un buen desempeño. También recordemos incluir pues tanto frutas como verduras, ya nos lo mencionaba Rubí, en todos estos menús, cómo iban conformados, en los que siempre tenía que haber un balance en estos alimentos, ¿no? También por ahí, si quisiéramos a lo mejor sazonar o decir, bueno, queremos un alimento que tenga un sabor un poco más intenso porque es la que a mí me gusta, pues lo que podríamos agregar incluso es pimienta. La pimienta es una especie natural que también favorece la cognición. De hecho, está dentro de los alimentos que pudiéramos llamar psicoestimulantes, que a lo que nos referimos es favorecen o estimulan que el cerebro tenga un mejor rendimiento a nivel cognitivo en general. Y creo que por ahí tú nos ibas a hablar también de otros psicoestimulantes, ¿verdad, Perla? Sí, correcto. Pero antes de pasar a ese punto, Cintia, sí me gustaría como complementar un poco con el tema que refieres de la importancia de las frutas y de las verduras, que ya bien nos lo decía la licenciada Rubí en la charla pasada. Sin embargo, es bien importante mencionar que después de la comida es vital consumir, perdón, algún azúcar natural, ¿sí? Ya sea agua de frutas, ya sea frutas como tal, porque durante el proceso de digestión de la comida como tal, nuestro cerebro lo que hace es que absorbe todas estas energías para poder seguir trabajando. Es su combustible, ¿va? Entonces, por eso es bien necesario consumir este tipo de alimentos durante, más en específico en la comida, porque para esto pues se supone que ya tuvimos un desayuno saludable. Sin embargo, en la mañana pues estamos recién descansados, podemos adquirir un poquito más de energía. Pero ¿qué sucede después de la comida? Y más para las personas que trabajamos, ¿no? Después de la comida ya estamos así como que, ay, cansados, ya nos da flojera. ¿Y qué solemos hacer? Pues bueno, nuestro cuerpo nos pide energía. ¿Qué se nos antoja? Un chocolate, un pancito, ¿sí? Algún alimento alto en carbohidratos y alto en azúcares. Lo que sucede es que nuestro cuerpo nos está pidiendo consumir este tipo de producto. Al momento de consumir un producto insano, lo que sucede es que nuestro cerebro comienza a trabajar, pero no absorbe nutrientes y se queda con la necesidad de esa absorción de nutrientes. Entonces, yo me acabo de comer un panecito ahorita de chocolate alto en azúcares y a las 2 horas ya tengo ganas de otra cosa. ¿Por qué? Porque mi cerebro me sigue mandando la señal de, hey, ¿qué onda? Nada más me engañaste, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Necesito nutrientes. Entonces se me vuelve a antojar y vuelvo a comer y para en la noche se me antoja comer otra vez hamburguesas, otra vez tacos, otra vez tamales, otra vez comidas altas en grasas y altas en carbohidratos, precisamente porque nuestro cerebro se queda con esta necesidad. Si hacemos esto como un hábito de todos los días, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de obesidad y si hablamos de obesidad, posteriori podemos hablar de otras complicaciones mucho más severas de salud, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que consuman azúcares naturales, que consuman frutas después de la comida. Ojo, pues hoy no tengo fruta, hoy no pude comer, pero soy súper fan del café, soy súper fan de los tés, pues bueno, me tomo un café con un o una cucharadita de azúcar moscabada o un té con una cucharadita o un sobrecito de azúcar moscabada, que es la más natural, no la refinada. Generalmente la refinada ya trae también una serie de componentes químicos precisamente para refinarla. La moscabada o mascabada, como le dicen en algunos lugares, es azúcar más pura. Entonces, se recomienda que si se va a consumir azúcar, sea de este tipo. O azúcar morena en su defecto, ¿no? Pero principalmente moscabada, es como la más recomendada. Y entonces sí, ahora sí, voy a hablar de los alimentos hiperestimulantes del sistema nervioso central. Existen alimentos hiperestimulantes que no todo el tiempo se generan en entorno negativo, ¿no? Los adultos estamos muy acostumbrados, bueno, una gran parte de la población, al menos en México, Colombia, ¿no? Latinoamérica, estamos muy acostumbrados al consumo del café. Es como nuestro pan de cada día, ¿no? Y es un alimento totalmente hiperestimulante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues tomamos café, hay algunas personas que hasta les quita el sueño, ¿no?
Me ha tocado escuchar personas que yo después de las 6 de la tarde no tomo café porque ya no puedo dormir. ¿Esto qué quiere decir? Que se estimula además nuestro sistema nervioso central, se llena de energía y entonces al momento de dormir, pues ya no puedo, ¿no? Habemos personas que tenemos la fortuna que el café no nos quita el sueño, pero sí nos da energía. Entonces, esta sería una cuestión sumamente positiva, pero también existen alimentos que cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, cuando estamos hablando de trastornos de conducta, cuando estamos hablando de hiperquinesia o hiperactividad, cuando estamos hablando de depresión, ¿sí? Y consumimos una alta cantidad de estos alimentos, entonces nuestra conducta se va a ver afectada aún más, ¿sí? Hablemos de, por ejemplo, un niño con hiperactividad consumiendo chocolates, ¿sí? Y luego dicen las mamás, no, es que en la mañana no se va sin desayunar, yo le doy su huevito con, no es Winnie, salchicha. Le doy su huevito con salchicha en las mañanas y entonces, pues, ¿qué le estamos dando? Embutidos, ¿sí? Y luego, ¿y qué le das de tomar? No, pues su juguito, es súper natural, es su juguito. Su chocomil. La marca, ¿mande? Su chocomil. O su chocomil, ¿no? Su lechita con chocolate. Le estamos dando puros colorantes, le estamos dando un alto consumo de azúcares y entonces la conducta se ve reflejada pues con mayor actividad, por evidencia. También va a repercutir directamente en la irritabilidad, como ya lo vimos, y va a repercutir en la atención. ¿Cuándo sí es importante consumir este tipo de alimentos? O no importante, más bien cuando no es tan negativo, sino más bien en torno positivo. Generalmente cuando existen trastornos del estado de ánimo, las personas suelen adquirir por medio del alimento, ¿sí? Estas endorfinas que no está segregando nuestro cerebro de manera natural. Por eso es muy normativo que cuando exista depresión o ansiedad, las personas tiendan al sobrepeso. ¿Por qué? Porque empezamos a todo lo que nuestro cuerpo no está segregando, ¿sí? De manera, nuestro cerebro de manera natural, lo estamos compensando por medio de la alimentación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un alto consumo de carbohidratos, evidentemente. El chocolate, aunque parezca cliché, no es un cliché, es cierto. Cuando hay depresión, se antoja muchísimo el chocolate, ¿sí? Precisamente porque estamos tratando de liberar endorfinas. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de alimentos? Son como una droga momentánea. En el momento en el que yo lo consumo, percibo un momento de tranquilidad, pero mi metabolismo, ¿sí? Hace su función y ¡pum! Se me fue otra vez esa droguita que necesitaba, ¿no? O que en ese momento tenía. Entonces tiendo a consumir nuevamente carbohidrato, tiendo a consumir nuevamente azúcares para volver a compensar. Aquí no lo podemos marcar como si fuera una situación negativa, porque es algo que nuestro cuerpo está buscando, ¿sí? Se está auxiliando de recursos que haya a nuestro alrededor para sentirnos mejor. Y por supuesto que eso es mucho mejor que terminar en una situación emocional más lamentable, ¿no? Pero sí es un factor muy importante a tomar en cuenta cuando notemos que nuestros chiquitos o nosotros mismos, por ejemplo, empezamos a consumir más este tipo de alimentos que anteriormente no se nos antojaban tanto o que anteriormente no nos agradaban tanto. Entonces, este también puede ser un indicador de que algo está pasando en nuestro cerebro y está afectando nuestra conducta. Fíjate, Carla, que retomando parte de lo que tú mencionas de los trastornos en los que se ve precisamente alterada la alimentación, me gustaría, para poder concluir esta charla, hablar precisamente de en todos los trastornos en los que la alteración alimenticia es un síntoma más, una característica más, y que por eso también siempre cuando tenemos en consulta, pues es lo que tendemos a preguntar, ¿no? Porque desde ahí estamos identificando características esenciales para llevar a un diagnóstico. Y tenemos otro grupo de trastornos en los que más bien el trastorno pues llega a impactar directamente en la alimentación, ¿no? Yéndonos al primer grupo en los que se ve alterado todo este patrón alimenticio, y ya se lo mencionaba yo en la charla pasada, Rubí, está la desintegración sensorial, que esta es mucho más común encontrarla en niños, que si adultos aún la presentan es porque no hubo un proceso de estimulación previo y que es algo que van a ir llevando a lo largo de su vida. ¿Pero a qué nos referimos? Estamos hablando de que este pequeñito tiene dificultad para integrar o relacionar
todos los estímulos percibidos por todos sus sentidos, afectando directamente gusto, olfato y sobre todo vista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A mí me pones un plato y a lo mejor yo lo veo verde, pero, híjole, es un color que yo todavía no tolero e inmediatamente viene el rechazo, ¿no? Ni siquiera lo he probado, a lo mejor tiene un olor agradable, pero el color no hace que yo lo quiera consumir. Ahora, si nos vamos a la cuestión del olfato, pues aún así se tiende a rechazar más. Y también es real que los niños tienden a rechazar sabores o texturas. No solamente suele ser el alimento como tal, sino que vemos que son niños que prefieren alimentos cada vez más sólidos o alimentos cada vez más aguaditos, porque tienen esta preferencia por la textura, ¿no? Entonces es importante, o más bien cuando nosotros estamos recabando toda la información, los papás nos llegan a referir, no, pues es que solamente me come puras quesadillas, o solamente me come puras sopitas, que estamos hablando de alimentos cada vez más sólidos. Entonces, bueno, ya traíamos una pauta desde la charla pasada de hay que exponer al niño a todos los alimentos, e incluso si queremos que se genere esta tolerancia al alimento, pues sí, se vale presentarle el mismo alimento en diferentes texturas o presentaciones, ¿no? A lo mejor, no sé, se me ocurre el brócoli, se lo hago como una sopa licuadita, o se lo expongo tal cual como un sólido, o lo empiezo a presentar de forma diferente, porque a veces solamente la textura, ¿no? Otro de los trastornos en los que se ve sumamente alterado este patrón alimenticio, bueno, están todos los trastornos de la conducta alimentaria, con los que estamos hablando de anorexia, bulimia, incluso por ahí hay un trastorno que se denomina trastorno por atracones, en los que la persona consume en exceso una gran cantidad de comida derivado a una situación muy parecida a lo que tú mencionabas, Carla, en lo que viene un factor de estrés, un factor que genera ansiedad o depresión, y entonces la persona puede llegar a consumir incluso 2 o 3 comidas completas en un mismo momento, ¿no? Ahí estamos hablando de este trastorno por atracones. También tenemos trastornos como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que si bien el síntoma no es la alteración en la alimentación, son trastornos en los que sí llegan a impactar en estos patrones de alimentación que tenemos. Ya mencionabas con la depresión en la que se consumen sobre todo estos alimentos edulcorantes o que contienen harina, ¿no? Lo mismo tiende a suceder con los trastornos de ansiedad, que buscan harinas refinadas, buscan edulcorantes y para calmar estos sentimientos de ansiedad. Es muy común y lo vemos mucho en la práctica clínica que nos digan, es que sí, mi hijo tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no logro que coma. Y es una situación cada vez más conflictiva porque podemos estar media hora sentados en la mesa y no probó la comida porque está hablando, porque se está parando, porque se distrae. Entonces, no es un factor tal cual que define el trastorno, pero sí es un factor que le suma y que para nosotros es muy importante que lo refieran, porque le suma al abordaje que tenemos que hacer, al proceso de psicoeducación e incluso a las herramientas que tuviéramos que adaptar para que este pequeñito logre regular todos sus patrones, tanto de sueño, de alimentación, de excreción y los hábitos que lleva constantemente. No sé si tengas algún otro comentario, Perla, sobre estos trastornos. No, solamente dejar abierta lo que comentabas sobre la charla de la lectura de etiquetas. Creo que es muy importante porque ahorita que mencionabas esto no se me vinieron a la mente muchísimas recomendaciones, pero desafortunadamente el tiempo no nos da. Por ejemplo, el sodio que viene en las etiquetas es importante que no exceda el 5% porque de repente revisamos una etiqueta y nos damos cuenta que tiene 24%, 25%, 57%, hasta 80% de sodio, ¿no? Entonces, esto va a impactar directamente en todas las conductas y va a impactar directamente en nuestra salud física. Entonces, nada más dejar abierta esta invitación para una charla posteriori. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme, Cintia. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos nuestros seguidores y seguidoras por seguirnos cada viernes. Esperen la próxima charla. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta luego.